Buenos días para todas y para todos. Estamos en la mesa de Derechos Humanos en el orden internacional. Y primero que nada quiero agradecer a todas las personas que están conectadas vía Zoom, a las personas que están presencialmente, que nos acompañan, a Liri por darnos este espacio para poder crecer, para poder seguir investigando en esto que tanto nos gusta. Esta es la mesa del Departamento de Derechos Humanos, de Liri, y me acompaña Noelia Scarpelli. Hola. Julieta Bueloni, del lado del Zoom. Hola, ¿cómo andan? Y Franco de Pietri, que se va a conectar en unos minutos. El propósito de esta mesa es ver más que nada la mirada transversal que tienen los derechos humanos. Entonces van a ver que vamos a tocar diferentes temas, normas Mandela, relacionado con el deporte, relacionado con el crimen organizado y también con los refugiados. Cómo los derechos humanos tocan todos los temas, no nos podemos desprender de ellos. Así que vamos a arrancar con Noelia Scarpelli, que es periodista deportiva, egresada de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, integrante del Departamento de Derechos Humanos del IRI-UNLP y estudiante de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Y su tema es el deporte como vía para visibilizar los derechos humanos. Bueno, yo voy a hablar, como dijo, del deporte como vía para visibilizar los derechos humanos, o sea, como herramienta para promover, como dice el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las relaciones amistosas entre naciones, y una vía para ver diferentes situaciones relacionadas a los derechos humanos en el mundo. Voy a hablar de unos sucesos que pasaron durante este año, arrancando en enero con todo lo que sucedió alrededor de Australia Open de tenis, el Gran Slam de tenis, con Novak Djokovic, al arribar a Australia, que ya veníamos de un 2020 y 2021 con la aplicación de vacunas por la pandemia del COVID, y Novak Djokovic fue una de las figuras que decidió no vacunarse. En este contexto, hubo estados que tomaron diferentes medidas respecto a las personas que no se vacunaban, o respecto a personas que se ponían vacunas específicas que no iban a permitir el ingreso a su estado. Ejemplo, Australia dijo que si no te vacunas, no entrabas al país. Y Novak Djokovic no estaba vacunado. ¿Qué pasó? Llega a Australia y lo mandan a un hotel, vamos a decir, por ahora. Un hotel que compartió con gente inmigrante que busca tener la calidad de refugiado. ¿Qué pasa? Estos hoteles son, lo quiero decir bien, centros alternativos de detención, en los que se encuentran estos inmigrantes hasta que se declara su condición de refugiado y acceden a todos los derechos que tendrían en condición de refugiado. O deberían acceder, porque también pasa una investigación que hizo Amnistía Internacional, hablando con gente de esos hoteles, que llevan años, primero, esperando que se les dé la condición de refugiado. Años, estamos hablando de lo máximo que descubrieron es que llevan 9 años y todavía no tienen la condición de refugiado. Y también hay gente que ya teniendo la condición de refugiado continúa viviendo en esos hoteles. La calidad de vida en esos hoteles es muy baja, tienen atención médica inadecuada, no tienen acceso a la educación, por ejemplo. El estado de la comida también es deficiente. Y todo esto se vio porque Novak Djokovic pasó a estar, hasta que se definiera su situación, en ese hotel.
la situación de Djokovic se definió con una deportación. Fue deportado, no pudo participar del torneo. Esta gente normalmente ingresa, la gente que está en esos hoteles normalmente ingresa por mar de manera irregular, escapando de sus países de origen. ¿Qué pasa? Estas personas llegan y los mandan a estos centros alternativos de detención o son deportados, teniendo que volver al país del cual están escapando, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de hambre, por diferentes cuestiones, pero escaparon de ahí y los deportan a esos lugares. También están hacinados en esos hoteles. Y algo que también se pudo ver con esto fue la situación que juega Nueva Zelanda en este conflicto, que lleva 5 años ofreciéndose a recibir de Australia 150 refugiados por año, con el fin de mitigar el hacinamiento que hay en esos hoteles y darles todas las condiciones de vida que puede tener un refugiado, mejorarles todas las condiciones de vida. Australia hace 5 años que se viene negando a esa oferta de Nueva Zelanda. ¿Por qué? No es muy claro a la hora de decirlo. Pero bueno, por ejemplo, así arrancó el año con Djokovic. Después llega febrero y tenemos la invasión rusa a Ucrania. Lo que provocó este conflicto lo vemos todos los días, hace ya 7 meses. La matanza de gente, las ciudades destruidas, los problemas energéticos que hay en Europa, lo vemos todos. ¿Cómo se relaciona con el deporte un conflicto armado de estas características? Las primeras medidas que tomó el ambiente del deporte fueron las organizaciones madre de los deportes. Ejemplo, FIFA, excluyendo a Rusia del Mundial. La FIA, eliminando el Gran Premio de Sochi de la Fórmula 1. En agosto se iba a desarrollar el Mundial de Vóley en Rusia, le sacaron la sede y se realizó en Polonia y Eslovenia. También este primer ataque, el 24 de febrero, se desarrolló mientras estaban desarrollando los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. El Comité Olímpico Internacional viene desde la antigüedad con la tradición de la tregua olímpica, una tregua olímpica que se rompió. Entonces, durante los Juegos, todos los atletas rusos tuvieron que dejar de participar bajo la bandera rusa, pasar a participar con la bandera del Comité Olímpico. No se usó el himno cuando estaban en el podio, no podían usar insignias con la bandera rusa. Y después, bueno, ahora todavía se está esperando la sanción para los próximos Juegos Olímpicos que va a recibir Rusia por este motivo, por romper la tregua olímpica. Y por el lado de Ucrania lo que pasó es que muchos deportistas le pusieron un alto a su carrera y se fueron a enlistar en el ejército para defender al país. Ucrania tiene en su gente un lazo muy fuerte con el país. Así que pasó eso. El ejemplo más claro, por ahí el más conocido, el que más resonó en su momento, fue el del tenista Alexander Dolgopolov, que dejó el circuito, recién empezaba el año, lo dejó y se fue a Ucrania, volvió a Kiev. Y hay que contar, entre las bajas que tuvo Ucrania, varios futbolistas más que nada, que se desempeñaban en el ascenso inglés, que fallecieron en las primeras semanas del conflicto armado.
Y después ya esto se siguió manteniendo, y mientras a la par que se sucedía este conflicto entre Rusia y Ucrania, nos vamos acercando al Mundial, que empieza en 9 días. Un Mundial que se le adjudicó la sede en el 2010, y desde el 2010 que empezó la construcción de los estadios, la organización, y atrás de todo eso hay vulneraciones a los derechos humanos en muchos aspectos. Y gracias a que se va a desarrollar un Mundial de Fútbol con la llegada al mundo que tiene un evento de esa naturaleza, se conocieron todas estas vulneraciones constantes a los derechos humanos de las personas, principalmente de los trabajadores migrantes, principalmente del colectivo LGBTIQ, las mujeres, lo que viven, cómo viven, lo que necesitan para vivir, y diferentes sucesos que estuvieron pasando en los últimos días, que también tienen su manifestación en la previa al Mundial de Qatar, y que muy probablemente vayan a tener protagonismo durante el Mundial. Los estadios que los vemos están buenos, son lindos, son muy grandes, la tecnología que tienen es muy desarrollada, muy avanzada, pero fueron construidos mediante un sistema esclavista de trabajo, con el sistema kafala. Se denomina kafala, es un sistema esclavista de patrocinio. ¿Qué implica? Que vos, para poder trabajar en Qatar, necesitabas un permiso de tu empleador para poder ingresar. Y después únicamente podías salir del país si ese empleador te daba el permiso para poder salir. Ya sea porque terminabas el contrato o porque te decía hasta acá. Las condiciones en las que vivían esos trabajadores: hacinados en algún hotel, o todos juntos en alguna carpa cerca de los estadios, condiciones de salud mínimas. La OIT tuvo un importante desarrollo en este caso, primero investigando cómo eran las condiciones de trabajo a altas temperaturas, estableciendo que a ciertas horas solo se podía trabajar 15 minutos, porque la temperatura llegaba a 50 grados, a otras directamente no se podía trabajar, y sin embargo las horas de trabajo eran de 13, 14, 15 horas de trabajo, exponiéndose a estas temperaturas. Así es como el periódico The Guardian hizo una investigación, un informe, en marzo de 2021, donde comunicó que ya se contabilizaban unas 6.500 muertes de trabajadores migrantes en la construcción de los estadios, del nuevo aeropuerto, de la nueva ciudad, todo lo que implicó Qatar. Así fue la construcción de los estadios. Después, otro caso que resonó fue en cuanto a las mujeres, el caso de Paola Schiettigas. Ella trabajaba en la organización del Mundial, mexicana ella, y una noche estaba en su departamento y un compañero de trabajo entró a su departamento y la violó. Ella hizo la denuncia junto con el consulado mexicano, se presentó, hizo la denuncia. Complicado porque ella tenía poco conocimiento del idioma. La embajada mexicana tenía muy poco conocimiento de la ley catarí. Pasaron un par de días de que hizo la denuncia, la llaman a declarar, pero en vez de ser ella la víctima, pasó a ser la victimaria, porque la acusaron del delito de zina, que son relaciones extramaritales. ¿Qué pasó? Su atacante declaró que eran pareja.
Entonces ella pasó a ser la victimaria de un delito por mantener relaciones extramaritales con su pareja. Después de esto, gracias a la organización del Mundial y la ONG Human Rights Watch, pudo salir del país, volver a México y desde México continuar con el proceso, que logró evitar la condena. Se enfrentaba a 100 latigazos y 7 años de prisión por este delito. Que ella es un caso que pudo escapar, que pudo zafar de la condena, pero no es lo común. Y a esta altura siguen las mujeres teniendo que depender del esposo, del padre, para tener acceso a la educación, acceder a algún trabajo, acceder a la atención médica, sexual. Siguen necesitando de un hombre que les diga hay que hacer esto. Cosa que con el trabajo se pudo modificar, por lo que hablábamos del sistema esclavista de trabajo. En el 2020, Qatar cambió la ley laboral y ahora ya no pide este permiso para poder ingresar al país para trabajar, tampoco para poder salir, y tampoco para cambiar de empleador mientras esté en Qatar. Pero para las mujeres todavía siguen dependiendo del permiso exclusivo del padre, de familia, del esposo. ¿Qué otro aspecto más? El colectivo LGBTIQ+. ¿Qué pasa con ellos? Desde la organización, desde Qatar, desde el país, desde el Estado, manifestaron que la gente del colectivo va a ser bien recibida, pero no se les puede asegurar su seguridad. Voy a leer lo que dijo el encargado de la seguridad del Mundial de Qatar. Si un aficionado alza la bandera con el arco iris y se la quito, no será para insultarlo, sino para protegerlo. Alguien podría atacarle. No puedo garantizar la buena conducta de todo el mundo. Desde la propia seguridad del Mundial, desde la organización del Mundial, manifiestan que no van a poder asegurar que los miembros del colectivo puedan disfrutar plenamente del Mundial. Ya manifestaron que sean medidas las muestras de afecto, tanto heterosexual como homosexual. Ahí no se hace diferencia porque son bastante reservados. Pero bueno, en este caso el colectivo particularmente no se siente muy seguro, y con estas declaraciones menos. Hace 3 días, el embajador del Mundial, un exfutbolista qatarí, Khalid Salman, tuvo otra manifestación bastante errada al decir que la homosexualidad es un daño mental. Entonces, la gente va a ir a disfrutar de un Mundial y se va a cruzar con gente que tiene este pensamiento. Bueno. Este pensamiento, y teniendo en cuenta que viene de la mano de la religión, se rigen por la ley, la Sharia, la ley musulmana, islámica, que la homosexualidad es un delito grave, te vas a prisión si sos homosexual, y para los musulmanes mismos puede llegar a terminar en una ejecución, pertenecer al colectivo. La seguridad no está asegurada, valga la redundancia. Cosas que pasaron en los últimos meses: el asesinato de Mahsa Amini en Irán, que revolucionó todo Irán, las mujeres saliendo a la calle a pedir justicia y a pedir, entre otras cosas, que el uso de hijab no sea obligatorio. A Mahsa Amini
se la llevaron detenida porque tenía mal puesto el velo. No era que ni siquiera lo tenían puesto, lo tenían mal puesto, un poco más abajo de lo que se requiere. Se la llevó la policía de la moral, que es la encargada de velar por el cumplimiento del código de vestimenta, y según dicen los testigos, fue brutalmente golpeada en el furgón que la trasladaba, y unas horas después la llevaron al hospital de Teherán, y a los pocos días falleció. Esto hizo que todas las mujeres principalmente salieran a la calle a protestar. Se hicieron virales videos de las mujeres cortándose el pelo, videos prendiendo fuego el hijab, saliendo directamente a la calle sin el velo, y acompañadas por un montón de hombres también en esta protesta. Esto pasó en septiembre, al día de hoy se siguen desarrollando las protestas que fueron brutalmente reprimidas por la policía. La investigación que hizo la ONU determinó que usaron munición real, la policía usó munición real. Un ejemplo de, hay centenares de muertos, y un ejemplo de los primeros que salió de heridos de gravedad por este uso de armas, por este uso de municiones, fue el caso de una nena de 10 años que estaba internada por un disparo en la cabeza, producto de la represión en estas manifestaciones. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo lo relacionamos al deporte? Y sobre todo a Qatar. Deportistas de élite iraníes mandaron una carta a FIFA pidiendo la exclusión de Irán del Mundial, haciendo alusión a que esto sería un acto de verdadera protesta contra el régimen islámico, para que se empiece a escuchar a las mujeres. Voy a leer un par de fragmentos de esta carta. La abstención histórica de la FIFA ante los atrolladeros políticos a menudo solo se ha tolerado cuando esas situaciones no hacen metástasis en la esfera futbolística. El fútbol, que debería ser un lugar seguro para todos, no es un espacio seguro para las mujeres, ni siquiera para los hombres. A las mujeres se les ha negado sistemáticamente el acceso a los estadios de todo el país y se las ha excluido sistemáticamente del ecosistema de fútbol en Irán, lo que contrasta con los valores y los estatutos de la FIFA. En ese tenor fue la carta que pidieron estos deportistas de élite a FIFA pidiendo la exclusión. No se lo va a excluir a Irán. Irán va a participar, a diferencia de Rusia, que Rusia sí se lo escuchó. Irán va a seguir participando. Y una de las personas que firma esta carta es la escaladora Elnaz Rekabi, que hace un mes, más o menos, participó en una competencia y participó sin el velo. Estaba en el estallido más fuerte de las protestas en Irán, y que una escaladora participe en una competencia sin el velo, cuando siempre deben participar obligatoriamente con el velo, llamó la atención. Hubo un poco de revuelo internacional porque no aparecía. Después de esta competencia la escaladora apareció, pidió disculpas, que no usó el velo, adujo que había un problema de organización y le avisaron rápido que tenía que competir, entonces se calzó, se puso toda la protección y se olvidó de poner el velo. Es un discurso que sigue repitiendo hasta el día de hoy, pero firmó esta carta pidiendo la exclusión de Irán del Mundial. Dice, según unas ONG de derechos humanos de Irán, que esos dichos públicos que tienen son porque la están presionando para poder continuar ella con su carrera deportista. Para cerrar, ya que empezamos con Australia, cierro con Australia. Mismo en el marco del Mundial, muchas personas están saliendo a hablar ahora, más que nada entrenadores de renombre que la gente se sienta a escuchar, Guardiola, Klopp y algunos más. La selección australiana de fútbol, una de las últimas en clasificar al Mundial, sacó un video hablando todos sus jugadores de esto que estuvimos hablando
estos minutos. La construcción de los estadios con trabajo migrante esclavo, cómo va a vivir el colectivo allá, y las protestas en Irak. Lo que hay que tener en cuenta con todo esto, creo yo, es que los derechos humanos son universales y, como se dijo en las conferencias de la paz en 1993, no se pueden escudar en una religión para vulnerar los derechos humanos. Ni en una religión, ni en una acción política, no se pueden. Así que, bueno. Muchísimas gracias, Noelí. La verdad es muy ilustradora, sobre todo porque trae un montón de información que a veces uno desconoce, o está, por lo menos desde mi lado, un poquito más alejada del deporte. Para los que acaban de llegar, para los que se conectaron más tarde por Zoom, les recuerdo que Noelí es periodista deportiva, además de integrar el Departamento de Derechos Humanos y ser estudiante en la carrera de abogacía en la UNLP. Bueno, vamos a seguir entonces con Julieta Bueloni. Julieta es estudiante de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP y es integrante además del Departamento de Derechos Humanos del IRI-UNLP. Y nos va a hablar sobre las reglas Mandela, de su historia hasta su reflejo en la República Argentina. Te escuchamos, Juli. Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí. Muy bien, gracias. Sí, te escuchamos. Claro. Bueno, primero que nada, agradecerles de nuevo a todos los que están conectados y a los que están ahí presentes. Por cuestiones ajenas a mí no puedo estar ahí, pero bueno, voy a tratar de contarles un poco de qué se tratan las normas Mandela, las reglas Mandela, cuál es su contenido y cómo se han reflejado en nuestro país, en Argentina. Las reglas Mandela son un conjunto de normas que fueron adoptadas en el 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que establecen un contenido mínimo, normas mínimas, aceptadas universalmente para el tratamiento de los reclusos y para la administración de los establecimientos penitenciarios. Si bien fueron adoptadas bajo este nombre en el 2015, lo cierto es que ya en el 1955, en el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, se habrían sancionado las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Estas reglas después fueron revisadas por un grupo intergubernamental de expertos, y en virtud de las modificaciones que se hicieron para adaptarlas un poco más a la realidad y a la actualidad, se sancionaron y se aprobaron bajo el nombre de reglas Mandela en el 2015, como les comentaba. En homenaje, bueno, a Mandela y a la dedicación de su vida por la lucha en la defensa de los derechos humanos, de la paz, de la igualdad. Como mencionaba anteriormente, este instrumento consagra los presupuestos mínimos en materia de condiciones de detención de las personas. Pero al no ser un tratado, no tiene carácter vinculante para los estados, pero lo cierto es que en nuestro país, en Argentina, ha sido receptado por la ley 24.660 de ejecución penal, en el año 1996. Por lo tanto, en Argentina, y más allá de que no sea o no tenga carácter vinculante, constituye derecho consuetudinario a nivel internacional, y sus principios deberían ser aceptados por la mayor parte, por los estados en general. Además de ser receptada por la ley de ejecución penal, la ley 24.660, ya los principios y los derechos fundamentales de las personas detenidas, de las personas privadas de libertad, gozan de jerarquía constitucional. Sabemos que en el 94, cuando se reformó nuestra Constitución, los tratados internacionales adquirieron jerarquía constitucional, y dentro de ellos la Convención Americana de Derechos Humanos afirma en el artículo 5
que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles o a penas degradantes, inhumanas, y que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el debido respeto inherente a la dignidad humana. Asimismo, reafirma la finalidad de de readaptación social de la persona privada de libertad. Esto, quizás, esta finalidad de la pena de readaptación social del condenado no es solo receptada por la Convención Americana, sino también por los pactos internacionales, el PIDESC o el PIDSP. Y asimismo, nuestra Constitución Nacional, en el artículo 18, establece que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos. Es algo que quizás en la actualidad dista mucho de verse reflejado. Pero lo cierto es que, como comentaba anteriormente, es un principio constitucional. Las reglas Mandela es un documento con 122 normas que está dividido en dos grandes secciones. La primera, hasta la regla número 85, son normas destinadas a la administración general de los establecimientos penitenciarios, son normas que se aplican a la generalidad de los reclusos, mientras que a partir de la norma 86 se prevén disposiciones específicas para distintas categorías de reclusos. Reclusos penados, reclusos con discapacidades, entre otras categorías. El objetivo de las reglas Mandela no es establecer un modelo uniforme para todos los países o un modelo perfecto, sino que la idea es establecer las condiciones mínimas, las condiciones idóneas, conforme a las prácticas, a los principios de derecho internacional que han sido receptados internacionalmente. Que sirvan como guía para poder los estados y cada estado reformar sus políticas penitenciarias, su legislación penitenciaria. En este sentido, el documento comienza enunciando los principios fundamentales en los que se debe basar todo sistema, o se debería basar todo sistema penitenciario. Como piedra basal o angular de todo sistema, el respeto a la dignidad de los reclusos, dignidad inherente a cada persona, en cuanto a seres humanos. Y esto un poco lo que decía Angie al principio, de lo que habló Noé, la dignidad inherente a la persona como ser humano. Asimismo, y en este sentido, lo que se busca es que la administración penitenciaria tenga la obligación especial de proteger a los reclusos, de establecer las condiciones materiales necesarias y adecuadas para poder lograr su desarrollo dentro de las instituciones y a su vez cumplir con la finalidad que este documento también enuncia, que, como comentaba anteriormente, es la readaptación social del recluso. Esta finalidad de la pena quizás no tengo ánimos de generar una discusión y demás. Puede ser un poco controvertida la finalidad de la pena, de hecho hay muchas discusiones y controversias sobre esto, pero lo cierto es que está afirmada en las disposiciones. Y no es solo una finalidad abstracta, sino que para lograrla se deben dar los estados deben realizar diversas políticas, establecer diversas políticas, programas que ayuden a la persona privada de libertad a poder luego reinsertarse, entre comillas, en la sociedad. El documento también prevé la prohibición de las torturas y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Reafirma el trato respetuoso para con los reclusos. Y son numerosos los tratados, como mencionaba anteriormente, a nivel internacional, que prevén la finalidad de la pena con el ánimo, la finalidad de la pena
la reinserción. En este marco, lo que establecen las reglas es que se propicien y se impulsen programas, actividades de educación, de formación profesional para los reclusos cuando están detenidos, puedan seguir desarrollando su vida y a la hora de salir de nuevo en libertad, no sea tan chocante ese cambio, porque el estar detenido ya desde el primer momento va a causar una aflicción en la persona. Entonces, tener cárceles en las que se vulneran los derechos humanos, en las que las condiciones son precarias, en las que no hay alimentación, en las que las condiciones de vivienda son insuficientes, van a generar que la persona, al salir, tenga un choque con la realidad y muy difícilmente pueda reinsertarse o readaptarse. Entonces, lo que buscan estas reglas principalmente es generar que esa brecha sea lo más corta posible. Entre otras cuestiones, para lograr esto también es muy necesario que que el personal penitenciario, que son un elemento fundamental en el sistema penitenciario, esté capacitado, esté formado, que hayan controles sobre la contratación, sobre los mecanismos de contratación, sobre las capacitaciones que adquieren, para generar que el trato con los reclusos no sea violento, para generar un mecanismo positivo, si se quiere, de control. Por otra parte, las reglas también prevén medidas de protección o salvaguardias. Como mencionaba anteriormente, estar en una cárcel, una persona privada de libertad, genera un escenario de vulnerabilidad para el recluso, para una persona privada de libertad. Es necesario que desde el minuto cero se le comuniquen los derechos, que se garanticen los derechos a la información, a tener contacto con los familiares. Las reglas prevén un sistema de gestión de expedientes en el que se constate su información personal, la información sobre el juicio, sobre el proceso y sobre todas las condiciones de detención. Se establece una vez más el principio de no discriminación por raza, sexo, color, fundamental y ligado a la dignidad de la persona, perdón. Pero a su vez que este principio de no discriminación se ve relacionado a las necesidades individuales y especiales que pueda tener cada persona o cada grupo de personas. Quizás grupos más vulnerables necesitan que se generen acciones positivas para poder adaptar las cárceles del sistema penitenciario a esas necesidades. En cuanto a las condiciones materiales, como ya hablé un poco, se prevén reglas sobre el alojamiento, sobre la vestimenta, sobre la seguridad, sobre la higiene. Sobre todo esto hay que recordar que las personas privadas de libertad son personas. Sus derechos fundamentales son los mismos que los de cualquier otra persona. Y en este marco tener en cuenta que el único derecho que se les puede privar es el derecho a la libertad ambulatoria y a aquellos que hagan a su pena. Pero no se les puede privar del derecho a la alimentación, a tener una alimentación sana, adecuada, suficiente, a tener una vestimenta y a tener un lugar para vivir, para dormir, que sea acorde a los derechos fundamentales de cada persona. Asimismo, los servicios médicos, este es un punto muy importante, porque también juega la independencia que pueda tener el personal médico a la hora de trabajar, que cuente con los recursos, con los insumos necesarios. Sabemos que esto es una complicación porque la infraestructura general de las cárceles del sistema penitenciario no brinda estas posibilidades y esto ayuda a la propagación de enfermedades dentro de las cárceles e incluso para afuera con la comunidad. Dentro de los objetivos que tiene o que asientan las reglas como finalidad de la pena, además de la reinserción social, está el de proteger a la comunidad y de reducir la reincidencia.
Y esto, dice las reglas, se va a lograr a través de la reinserción social, aplicando la mayor parte o adaptando la mayor parte del sistema penitenciario a estas reglas. En relación al orden, a la seguridad y a la disciplina, las reglas prevén reducciones o restricciones a las medidas disciplinarias, a las sanciones, a las requisas, a los aislamientos, que sean excepcionales, que sean por tiempos reducidos, cuestiones que generalmente en la práctica no se dan nuevamente. Para finalizar con lo que es el contenido de las reglas, en la regla número 83 se establece un sistema de doble inspección. Por un lado, un control interno que debe llevar la administración penitenciaria, y por otro lado, un control externo, que justamente debe ser llevado por un organismo independiente de las mismas. Y en este marco se ha creado el organismo encargado de llevar el control y de establecer reglas y de ayudar a los estados a adaptar las reglas, es en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Perdón. La Asamblea General le solicitó a este organismo que proporcione asistencia, asesoramiento a los estados para poder adaptar sus prácticas penitenciarias, y ha generado este organismo una lista de verificación, que es un instrumento en virtud del cual establece los resultados previstos, es decir, aquello a lo que se apunta sería, y asimismo los indicadores, que es aquello que permite reflejar la realidad, para ayudar a los estados a que logren esos resultados previstos. En el año 2004, por otro lado, se creó dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad. Esta relatoría es la encargada de generar informes sobre la situación de los países en materia de sistema penitenciario a través de visitas a los diversos países. En este sentido, en el 2016 realizó una visita a las diversas cárceles y centros de detención en Argentina, emitió el informe y un comunicado de prensa, relatando las principales cuestiones y más alarmantes de los centros de detención, dentro de las que se destaca la sobrepoblación de las cárceles, que causa hacinamiento, que causa condiciones precarias porque la infraestructura no está armada para tantas personas, el uso excesivo de la prisión preventiva, que coadyuva a este hacinamiento, a esta superpoblación. Destacó también que el régimen de aislamientos y de requisas no es utilizado como único recurso, sino que muchas veces se imponen estas sanciones de manera excesiva, por tiempos muy largos, causando un abuso en el poder del personal, o sea, el personal penitenciario se abusa de este poder, causando y violando las normas y los principios de prohibición de tratos o penas crueles. Por otra parte, y para ir finalizando, en Argentina funciona la Dirección Nacional de Política Criminal, dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, y que es el organismo encargado de establecer las estadísticas sobre criminalidad, sobre justicia penal. En el año 2002 implementó esta dirección un sistema nacional de estadísticas de ejecución de la pena que estudia la población privada de libertad, las condiciones de las cárceles y demás. Y va arrojando informes anualmente.
En el informe del año 2021, un aspecto que destacó es que por 5 años consecutivos se fue revertiendo una tendencia que antes decía que la mayor parte, más del 50% de las personas privadas de libertad estaban detenidas sin una condena judicial. Actualmente, como decía, hace 5 años, esta tendencia se viene revirtiendo y el 55,2% de las personas privadas de libertad tiene una condena judicial. Si bien vemos que la tendencia, o como punto positivo, la tendencia se va revirtiendo, lo cierto es que la mitad prácticamente de las personas privadas de libertad no tienen aún una condena firme y están detenidas y sujetas a todos estos padecimientos de hacinamiento, de malas condiciones de vida. Asimismo, destaca en este informe que si bien en pandemia, en el año 2020, y probablemente debido a la pandemia, se redujo la participación de las personas en programas y actividades laborales o educativas, en el año 2021 aumentó al 20% la participación en programas laborales o en actividades laborales. Y el 51% de la población penitenciaria participó de programas educativos. Vemos, sin embargo, a pesar de que hayan habido aumentos, que los porcentajes son muy pocos, el 20% únicamente de la población participa de actividades laborales. Bien, finalmente, a modo de síntesis, entonces, estas reglas lo que consagran son los presupuestos mínimos a los que debe apuntar cada Estado para lograr las condiciones de vida de las personas detenidas de libertad, lograr que sus condiciones de vida no sean vulneradas, que sus derechos fundamentales no sean vulnerados. Y en este sentido falta mucho por hacer. Es imprescindible que las personas, que se adopten políticas penitenciarias acorde y que se generen mecanismos de control, tanto internos como externos, que puedan adecuar estas reglas y estos sistemas penitenciarios. Para cerrar, recordar dichos de Mandela que decía que las cárceles son un reflejo de la sociedad, y en este sentido reafirmar este compromiso que deben tener los estados para con su tratamiento. Gracias. Muchas gracias, Julieta. Muy interesante. Bueno, vamos a continuar entonces con Franco Octavio de Pietri. Él es candidato a licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Lanús, UNLA, investigador junior del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional, secretario del Departamento de Derechos Humanos del IRI, responsable del subgrupo de Defensa y Seguridad del Grupo de Jóvenes Investigadores del IRI también, y asistente administrativo del Instituto de Justicia y Derechos Humanos Luis Eduardo Duhalde de la Universidad Nacional de Lanús. Y nos va a hablar sobre la encrucijada de los derechos humanos y el crimen organizado, la gobernanza criminal y el elefante en la habitación. ¿Franco? Hola, buenos días, chicas. ¿Cómo andan? Perdón la demora, pero bueno, el tráfico era una locura. Me disculpo no por estar allá, pero apenas terminamos la mesa tengo que correr al trabajo. Por suerte estoy cerca y tengo el auto, pero si no, no había manera de llegar. Voy a presentar unas diapositivas que estoy tratando de encontrar. Acá están. Que si bien no tienen demasiada información, son más que nada para ir guiando un poco el punteo de lo que vamos a estar hablando. Cuando estábamos con Juli viendo a ver qué exponía cada uno, bueno, dijimos de qué manera poder hablar, porque a ambos nos gustan temas muy similares, para no ser reiterativos. Entonces Juli habló de toda la parte penal, toda la parte del sistema penitenciario y las normas Mandela. Yo voy a hablar de un poco lo que es la gobernanza criminal y el crimen organizado, bueno, haciendo honor a que a mí me gusta trabajar derechos humanos y crimen organizado. El miércoles estuve en la mesa de crimen organizado con algo un poco más técnico, ahora vengo con algo un poco más vinculado a la mesa en cuestión. Bueno, primero lo que vamos a ver es cómo va a ser la estructura, ¿no? Y por qué se plantea este tema.
Voy a estar hablando un poco de qué es la criminalidad organizada transnacional, qué enfoques teóricos hay desde los derechos humanos, en particular la seguridad humana, al hablar de temas vinculados o que se pueden vincular a la criminalidad. Después la frase que me encanta, el elefante en la habitación, por qué esto pasa y qué conflictos políticos hay en torno a la criminalidad. Y después un pequeño caso de estudio que es el barrio Pablo Escobar, que está ubicado en Medellín, en Colombia. A ver, un primer abordaje de lo que es la criminalidad organizada transnacional, y esto como para hacerlo sintético y rápido. El problema con este tipo de conceptos, como pasa con crimen organizado, como pasa con terrorismo, es que llegar a un consenso mundial en Naciones Unidas es extremadamente difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Termina o no habiendo consenso y no hay una definición, como lo pasa con terrorismo, que no hay definición mundial, pero sí hay definición de lo que es un acto terrorista, o termina habiendo una definición que queda escueta, que queda poco explicativa, como la que pasa con la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de los 2000, que tiene como la definición de crimen organizado aquellos grupos de 3 o más personas que operan por un cierto tiempo, que tienen un propósito de cometer delitos graves. Delito grave es, si mal no me equivoco, 4 años o más de la pena, y que persigue un objetivo económico material. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esto obviamente deja fuera muchísimas otras variables que son importantes a la hora de analizar la criminalidad organizada. Entonces, otros autores y otras instituciones vienen luego a potenciar la definición de la criminalidad organizada, poniendo, por ejemplo, si hablamos en los casos de Brian Sullivan, Michael Goldbees, o hablamos mismo de Europol, que hay algunas condiciones que son obligatorias y otras condiciones que pueden darse o pueden no darse. Por ejemplo, abriendo un poco más esta cuestión de perseguir un objetivo material o económico, bueno, que puede estar persiguiendo el objetivo de monopolizar un bien o servicio, que puede estar trabajando en actividades legales a modo de encubrimiento de las actividades ilegales, que el monopolio de este servicio hace que ellos puedan proveer estos servicios. Esto es una estructura muy clara a nivel, por ejemplo, Colombia, o que mismo, a ver, un cierto tiempo de periodo. Puede ser que se tercericen actividades. El primer comando de la capital en Brasil terceriza actividades y no es un grupo que haya operado por cierto tiempo el que comete el delito, pero sí está tercerizado por un grupo de una organización mucho más grande que sí tiene sus años de trabajo. Como esto hay muchísimas otras características que pueden darse, por ejemplo, buscar objetivos políticos, no solo económicos, como pasó en el caso de Pablo Escobar, o como el primer comando de la capital se plantea, que el PSC se plantea como un partido. Ellos se consolidan como un partido y puertas adentro son un partido con toda una línea política y con el establecimiento de un estatuto político de cómo seguir las normas y los reglamentos de la misma organización y teniendo un sistema de justicia criminal adentro. Entonces, vemos cómo esta primera definición de las Naciones Unidas sobre el crimen organizado se va desdibujando y decimos, bueno, ¿esto alcanza? Bueno, la verdad es que a mi criterio personal y el de varios autores, la realidad es que no. Que esto no alcanza, que no llega a subsanar cuáles son los fallos conceptuales, y eso hace que desde lo operativo los países tengan que adherirse a la adquisición de nuevos mecanismos, nuevas herramientas, y ahí empezamos con todas las disgregaciones regionales, como pasa con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con lo que pasa con OEA, con lo que pasa con Unión Europea, con lo que pasa con Europol y con lo que pasa con Interpol, entre muchos otros. Tienen enfoques regionales muy claros, muy marcados, que van a caracterizar cuáles son los tipos de organizaciones criminales que hay en X parte del mundo, porque no es lo mismo una mafia europea italiana que un grupo de crimen organizado asiático, que un grupo de crimen organizado que opera en Europa, en África, o un grupo latinoamericano, que inclusive en Latinoamérica son extremadamente diferentes los grupos. Ahora, entramos en una segunda cuestión conceptual. ¿Qué es la gobernanza criminal? Bueno, la gobernanza criminal, dicho en simples términos, es que hay un orden social paralelo al establecido por el Estado. Esto obviamente viene de la mano de los grupos de crimen organizado. Y esto tiene muchísimas variedades, que puede ser desde un solo grupo que compite con el Estado, que tiene una relación bastante conflictiva, un grupo que coopera con el Estado, varios grupos que compiten entre sí y compiten con el Estado, que eso es el desorden criminal, que es la versión más fuerte dentro de lo que sería lo conflictivo, o algunos grupos diferentes que entre todos cooperan por separado con el Estado, que también es una complicación. Ahora, ¿por qué hablamos de gobernanza criminal? Porque hay una cuestión que es un concepto muy conocido, que son las áreas sin ley o las áreas grises, que son básicamente lugares físicos
que pertenecen a una administración estatal porque están dentro de la frontera de un Estado, pero que el Estado por incapacidad o por negligencia no está pudiendo llevar adelante la administración del mismo. Es decir, que una administración legal es del Estado, pero la administración real no es de tal. El problema es que cuando hay un espacio libre, se lo administra, y si tiene población aún más, y si tiene recursos más. Entonces, si el Estado no es el que puede o quiere, en muchos casos, ocuparse de regular esa población, regular ese espacio, y trabajar ahí, proveer servicios, y cumplir las obligaciones del Estado, lo terminan agarrando muchas veces organizaciones criminales. Y esto es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque después vemos cómo tenemos lugares donde hay toques de queda, donde las reglas son de las organizaciones criminales, y donde la criminalidad tiene un rol muy fuerte. ¿Esto pasa en crimen organizado solo? No, también pasa en términos de terrorismo. En terrorismo, cuando el Estado Islámico tenía su auge de poder, hacían exactamente lo mismo, provisión de servicios a poblaciones que la gente quería que ellos estén porque le daban lo que el Estado no les daba. Con el crimen organizado pasa prácticamente lo mismo. Eso en Colombia pasa un montón, y esto lo tomo porque yo ahora, hacia el final de la exposición, voy a hablar de un caso justamente de una ejecución perfecta de lo que es la adquisición de un área, entre comillas, sin ley, por parte de una organización criminal, y cómo eso impacta en materia de derechos humanos. Pero también tenemos que considerar que tenemos los postulados de lo que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del 94, cuando habla de la seguridad humana. En este aspecto habla de todos los aspectos de la transversalización de la agenda social y de la agenda de la gente en general del mundo, que pueden afectar en términos de seguridad, porque la seguridad no es solo salir a la calle y que te peguen un tiro, sino que también es cuestión de tener seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad en materia de salud, es decir, tener en caso económico, tener los recursos para poder satisfacer necesidades. Caso alimentario, tener el acceso a una alimentación adecuada. El derecho a la alimentación no es tener acceso a la comida, es tener acceso a una alimentación adecuada y balanceada. En materia de salud, poder ser atendido y tener el acceso al sistema sanitario. En caso ambiental es lo mismo, esto ya es un reclamo de grupos. En caso de seguridad personal, este tal vez es el más vinculado a lo que se conoce burdamente como seguridad, en términos de violencia, arma y peligrosidad. Después, una cuestión de comunidad, habla de los sujetos en comunidad, y habla de cómo esto tiene que ver con cuál es la seguridad que impacta en la comunidad, y cuáles son los temas que impactan en la cuestión de la comunidad. Y después la seguridad política, la que no haya corrupción, que sean representados, que tenga democracia, que los derechos en torno a lo político sean representados y sean defendidos. Ahora, ¿todo esto en qué confluye? Si nosotros vamos a la diapositiva de todas las dimensiones de la seguridad, nosotros decimos, sí, bueno, sin esto no podemos vivir, y es algo lógico viviendo en Argentina y entendiendo que nosotros tenemos una transversalización de los derechos que es ícono a nivel internacional, porque tenemos un sistema muy bueno en ese sentido. Pero la realidad es que con los postulados tradicionales de la seguridad no se consideraban todas estas cuestiones en torno a la seguridad. La seguridad eran todas cuestiones netamente armadas: inseguridad, robos, asaltos. Si hablamos de defensa, todo lo que es el tema militar. La seguridad trasciende todo eso, y es acá donde viene la vinculación entre la criminalidad organizada y los derechos humanos. ¿Por qué yo hablo de un elefante en la habitación y los conflictos políticos de la criminalidad organizada? Imagínense que nosotros hablamos de un Estado que tiene que tomar decisiones, que tiene un costo político alto porque tiene que tener una reelección. Habrán visto cómo Brasil tuvo unas elecciones extremadamente polarizadas, las más polarizadas, según entiendo, en su historia, con una división social increíble, con mitad del país para cada lado, y que Lula ganó por muy poco, realmente. Más allá de todos los conflictos de gobernabilidad que puede tener, más allá de la presión que puede ejercer la otra mitad del país, del poder, de todo lo que pueda pasar en términos netamente políticos y en términos netamente de elecciones, tenemos que pensar una cuestión. Bolsonaro tuvo un gobierno extremadamente fuerte en el sentido de seguridad, que con medidas que puedan agradar o no puedan agradar, luchó en ciertas zonas muy fuerte contra la criminalidad organizada. Lugares donde hubo un alto nivel de criminalidad en los últimos años son los lugares que votaron a Bolsonaro. Si uno ve el mapa de las elecciones, pasó eso. Eso tiene un impacto clarísimo. ¿Por qué? Porque eso le deja entrever a Lula, de una manera muy clara, que si no trabaja para la lucha contra la criminalidad organizada en Brasil, en las zonas donde Lula perdió, es claramente un problema para la reelección
posteriori para la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque no podemos no tener en consideración que, teniendo un grupo enorme como lo es el PCC, que se expandió muchísimo, que se expandió hacia Bolivia, que tiene contactos en Argentina, que se expandió hacia Paraguay, teniendo todo ese mapeo, no podemos no considerar que la criminalidad no tiene que ver con un tema de costo político y decisión de acción. Y eso, a su vez, tiene que ver con cómo uno lleva adelante la agenda en materia de derechos humanos y en materia de cómo llevar adelante una administración eficaz en un país que tiene un problema de criminalidad organizada gravísimo. Y esto pasa con Brasil, esto pasa con Colombia, esto pasa con México, Centroamérica pasa muchísimo. Los temas de la criminalidad organizada tienen mucho que ver con esto. Paraguay también tiene muchísimos conflictos, sobre todo en el este. Argentina tenemos la suerte suerte y desgracia obviamente, pero tenemos la suerte de que los conflictos en torno a la criminalidad organizada, si bien son mucho menores a los de otros países del Cono Sur y de América del Sur. Entonces, ahí sí, obviamente tenemos el foco candente de Rosario, tenemos los problemas con la triple frontera y los conflictos fronterizos que solemos tener, pero en sí, a nivel nacional, no es tan grave como si pasa en Brasil, que es increíble la guerra que hay entre las bandas, la histórica cuestión de la criminalidad organizada que tiene Colombia, y todo lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en México. México, por ejemplo, con un estado parasitado por el crimen organizado de una manera brutal. Acá entramos en la cuestión, ¿por qué es un elefante en la habitación? Porque los temas de criminalidad organizada y administración, por ejemplo en Brasil de las cárceles, o en Colombia de territorios por parte de las organizaciones y de las mafias, están a la vista. ¿Cuál es el problema? Que el reconocimiento de eso es el reconocimiento de que el Estado falla o falló en cómo llevar adelante estas cuestiones. Y eso es un costo político muy alto que muchos estados no están dispuestos a pagar. Por eso muchas veces van a ver que hay una negación de cuál es el impacto real que tienen las organizaciones criminales, y por eso también pasa mucho que los gobiernos no terminan teniendo en consideración al pie de la letra lo que la academia que estudia este fenómeno dice, porque también tiene que ver con un costo político. La academia no tiene el costo político del reconocimiento para una reelección, por ejemplo, pero el gobierno sí. Entonces, reconocer que fallamos en cómo administramos algo tan importante es un problema bastante fuerte para un gobierno. La frase elefante en la habitación me encantó desde un libro que se compiló en el año 2021 sobre justamente gobernanza criminal, y que está circulando desde el Real del Instituto Elcano. Lo publicó la compiladora Sonia Alda Mejías, que también es investigadora del centro de estudios en el que estoy, y la verdad que da bastante luz a toda esta cuestión y habla varias veces del impacto en los derechos humanos. El caso colombiano, ya para ir cerrando, es el caso del barrio Pablo Escobar. Ahora les voy a mostrar unas fotos. Antes se llamaba Medellín Sin Tugurio, fue fundado en el 84, y fue una forma que tuvo Pablo Escobar de darle vivienda y recursos a personas en situación de calle, básicamente. Gente que no tenía recursos, los instalaron en una de las colinas de Medellín y listo, acá van a vivir, acá van a tener su casa, sus recursos, y les dio un lugar. Ahora, esto es gravísimo, de cierta manera, porque uno dice, sí, bueno, dio casas, dio lugar para... Esto obliga primero al Estado al reconocimiento del derecho a la vivienda de esas personas, porque una vez ya instalado, el Estado sacándolos es negarles el derecho a la vivienda y pone al Estado en el aprieto de tener que generar un plan de reubicación poblacional de mínima. Después toda la cuestión del acceso a los recursos básicos, a las necesidades, acceso a la alimentación, acceso al sistema de salud, cuestiones educacionales. Pero también tiene implicancias en términos políticos, porque esto generó que todo un grupo de personas muy grande lleven adelante un apoyo sustancial a Pablo Escobar en una carrera que Pablo Escobar tenía sobre una candidatura política y sobre un objetivo netamente político. Esta es la entrada del barrio Pablo Escobar. Ellos tienen a Pablo Escobar como el ícono que les dio su barrio, su casa y sus recursos. Y esto no es casual, porque nosotros vemos cuál es el problema de la criminalidad con el tema de Pablo Escobar. Pero aquí se respira paz. Esta era antes la entrada, luego la pintaron y la dejaron como está ahora. A ver, dice, bienvenidos al barrio Pablo Escobar, aquí se respira paz. Y la imagen de Pablo Escobar en la entrada. Esto pone en un aprieto al gobierno colombiano, que hace algunos años tuvo que empezar con la cesión de las tierras. Entonces lo primero que tuvieron que hacer es empezar a legalizar los terrenos y que la gente que vive ahí tenga legalmente los terrenos, que es un proceso judicial que está muy avanzado, para una vez terminado, que eso ya está en proceso, poder empezar junto con todo lo que es la rama de arquitectura a ver que las instalaciones estén adecuadas para la vida.
y que las casas estén bien hechas para que no sean un peligro para la vida. Acá vemos cómo arbitrariamente se administraron territorios por parte de la criminalidad, se le otorgaron a la gente, se los implantó para vivir ahí, dándole los recursos, y muchos años después la gente tiene su propia casa, dada por el crimen organizado, pero tuvo que ser legalizada por el Estado colombiano. Acá tenemos un impacto más que claro de lo que es el problema de la criminalidad organizada y los derechos humanos. Porque el problema que tiene el Estado colombiano es que, ¿quién es el responsable? ¿Qué institución es la responsable si ellos llegan a tener algún tipo de violación en materia de derechos humanos? En términos poblacionales, en términos de no acceso a algún derecho. El Estado colombiano. ¿Pero por qué? Forzados por la criminalidad organizada. Algunas reflexiones finales. A ver, y esto también en el caso brasileño es extremadamente fuerte. Brasil funciona de cierta manera como un reclutador indirecto para organizaciones criminales porque los pabellones están divididos y por preservar el derecho a la vida, cuando entra una persona a un pabellón por un delito menor y no fue parte de ninguna organización criminal, le preguntan a qué organización perteneció o a cuál va a pertenecer, porque si entra sin una organización un pabellón lo van a matar. Entonces, por fuerza mayor termina siendo un reclutador de las organizaciones criminales. Entonces, en simples conclusiones, la gobernanza criminal no es algo reconocible por un costo político muy alto que tienen los estados. Lamentablemente esto no tiene vistas de cambiar por ahora, y esto es un gran problema que, si no, no vamos a poder luchar contra la gobernanza criminal, pero también tiene que ver con los costos políticos y las tomas de decisiones de los distintos actores estatales. Estas cuestiones sí tienen implicancias profundas en materia de derechos humanos. Cuando se habla de que la seguridad no tiene implicancias en materia de derechos humanos, o todos hablan del derecho internacional humanitario en sistemas de conflictos armados, hay que traer a cuestión estos temas, porque esto muestra que son agendas interdisciplinarias y son agendas sumamente interconectadas. Se ponen en tela de juicio las administraciones internas y se presentan nuevos desafíos porque no hay apañado la cuestión de la gobernanza criminal en términos jurídicos a nivel local. A nivel internacional va a ser prácticamente imposible poderlo realizar, pero a nivel local también tiene que haber como una reforma de ciertas variables y ciertas categorías. No me pienso meter específicamente en cuáles porque no soy jurista, pero esto está más que a entrever, y que los costos para la criminalidad suelen ser extremadamente bajos, porque justamente van por el lado de la clandestinidad, mientras que para el Estado son extremadamente altos, y esto en términos de costos genera una simetría tal que termina dejando entrever que el Estado tiene todas las de perder en este aspecto. Voy a dejar de compartir. Agradezco enormemente la oportunidad de presentar. A mí estos temas me gustan demasiado y por eso me gusta vincular derechos humanos con crimen organizado, porque por lo general no se habla tanto de esto. Al menos no en esta parte del mundo. Se habla mucho de la violencia, de la expansión de las organizaciones criminales, de un montón de temas, pero no se hace tanto foco en los derechos humanos, y creo que es importantísimo tenerlo en consideración porque es una parte fundamental, al menos en América Latina. Muchísimas gracias, Fran. Bueno, les recordamos a los asistentes que en caso de que quieran formular preguntas, al finalizar va a haber un espacio. Bueno, seré la siguiente, me toca autopresentarme. Soy Ángela Valeria del Águila Hurtado, soy la coordinadora del Departamento de Derechos Humanos, soy abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Además soy maestranda en Relaciones Internacionales del INI-UNLP y soy auxiliar docente de la materia de Derecho Internacional Público que se dicta acá en la UNLP también. Y yo voy a hablar de la situación actual de las personas refugiadas, con especial atención a la población ucraniana. Primero que nada, voy a hacer una síntesis en esta ponencia de qué es, cuál es el concepto del refugiado, qué es, y sobre todo también, qué no es un refugiado, para así poder empezar a repensar el concepto que nos viene desde 1951. Además, estudiaremos también la situación actual de los refugiados, que hoy en día cuenta con más de 100 millones de personas que están desplazadas por la fuerza en todo el mundo, y atenderemos el conflicto armado que se inició en febrero de este año y aún sigue su curso, donde además de un montón de personas fallecidas, heridas gravemente, hay 7 millones de personas que han escapado de Ucrania, que se han tenido que ir, y otro tanto que han tenido que abandonar sus hogares también y irse a otros lugares, pero adentro de Ucrania.
Primero que nada vamos a ver entonces lo que es el concepto de refugiado que nos lo trae el Estatuto del Refugiado del 28 de julio, como les digo, de 1951, que dice que son todas las personas que, debido a fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad y quiera acogerse a la protección del país, o que careciendo, de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. Con esto vemos que está, aunque engloba un montón de situaciones, hoy en día vemos que quedan afuera otros tantos. Después tenemos la Agencia de la ONU para los Refugiados, más conocida como la ACNUR, que dice que los refugiados son personas que huyen del conflicto y de la persecución y no deben ser expulsados y no deben ser retornados a situaciones en las que su vida corra peligro. Y entonces, por un caso el que ahora veremos, me empecé a preguntar qué pasa con las personas que tuvieron que abandonar sus hogares pero no encuadran en estas situaciones que nos da el concepto del Estatuto del Refugiado del 51. ¿No se pueden acoger a dicho estatuto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que por cuestiones climáticas deben irse de sus países? Y que a veces son hasta casos irreversibles, porque hay casos donde pueden volver luego de un tiempo, pero casos donde directamente, como el que vamos a ver ahora, no pueden volver porque el lugar donde vivían no existe más, básicamente. Esto fue lo que le sucedió a una familia de Kiribati en febrero de 2016. Se llama Ivani Leitoia, que es un ciudadano de Kiribati, que es una nación del Pacífico, una isla. Denunció al gobierno de Nueva Zelanda ante el Comité de Derechos Humanos porque rechazaron la petición de asilo como refugiado ambiental. Como vemos, leímos en el concepto, el refugiado ambiental no existe. Las personas tienen que vivir por otros motivos, pero no están las cuestiones climáticas incluidas en este concepto. De esto se vale Nueva Zelanda para no aceptar directamente el asilo como refugiado ambiental. Y él dice que en su país el cambio climático ha deteriorado tanto el territorio y ha afectado profundamente la economía, y esto hace que, por ejemplo, la salinización de las napas de agua dulce, que no exista agua dulce, la subida del mar haya hecho que directamente haya zonas inhabitables hoy en día, y que además eso generó una crisis social por la lucha de territorios. O sea, los territorios que hoy en día son habitables están en disputa. Además que también hay escasez de alimentos por esto mismo. Y es por esto que se volvía inhabitable y no podía regresar él a su país. En el 2020, y esto fue una decisión histórica del Comité de Derechos Humanos de la ONU, declaró que los países no pueden deportar a las personas que enfrentan condiciones inducidas por el cambio climático y que violan el derecho a la vida. También claro que las personas que solicitan el asilo no están obligadas a demostrar que su vida corre un daño inminente, directamente dice. Y que el cambio climático puede surgir por diferentes eventos que pueden ser a corto plazo, pueden ser inmediatos, por ejemplo un huracán, una inundación, pero también pueden ser más a largo plazo, por ejemplo las sequías, por ejemplo el aumento del nivel del mar, que es lo que está sucediendo acá en Kiribati. Como les digo, una isla es un país insular que hoy en día está solamente 1 metro, 1,5 metros, 2 en algunas zonas por encima del nivel del mar. Si lo comparamos con lo que sucedió, por lo que veo no todos son de La Plata, sobre todo también en el sur, no sé si acá en los presentes, acá en La Plata nos inundamos y el agua superó los 3 metros. Con unas lluvias, ¿qué pasaría en Kiribati, en un lugar donde solamente está a 2 metros sobre el nivel del mar? Entonces,
estos tipos de cuestiones pueden hacer que las personas, pueden llevar a que las personas crucen las fronteras para buscar una protección de su vida, la de su familia, un derecho a la alimentación, un derecho a la vivienda. Y también el comité destacó el papel que debe desempeñar la comunidad internacional al respecto para ayudar a los países afectados negativamente por el cambio climático. Porque recordemos que esto no es algo de un país, sino que el cambio climático es algo a nivel mundial. Que justo, bueno, ahora está reunida la COP27 para ver si se puede disminuir la temperatura global, que tiene que llegar a 1,5. No tendría que superar eso para que no sigan habiendo desastres por el cambio climático. Y el comité declaró que sin estos esfuerzos nacionales e internacionales, en los efectos del cambio climático que van a sufrir sobre las personas de estos países, puede activar la obligación de no devolución. ¿Qué es esto? Que no ocurra lo que ocurrió con Nueva Zelanda y esta familia. La no devolución es que una persona que es solicitante de asilo, porque es un refugiado, no se la puede devolver al lugar donde su vida corre peligro. Y acá hay un riesgo de que un país entero termine sumergido bajo el agua directamente. Entonces las condiciones de vida de toda la población de esta nación se van a volver incompatibles con el derecho a la vida e incluso a la dignidad. Es más, hoy en día Kiribati ha comprado y sigue comprando territorios en otros países porque sabe que de acá a unos años va a desaparecer. La isla va a desaparecer. Es lo mismo que está pasando también, por ejemplo, con las Islas Maldivas. El paraíso de las Islas Maldivas también están solamente a 2 metros sobre el nivel del mar. Entonces tenemos que empezar a replantearnos y repensar qué va a pasar con todas estas personas. Esta fue es la primera decisión, fíjense, del 2020, recién, de un organismo, de un tratado de derechos humanos de Naciones Unidas, sobre la queja de un individuo a la protección de asilo. Pero aún todavía ninguna institución, ya sea internacional, ya sea regional, se encarga específicamente del sufrimiento y de la protección de estas personas. Y vemos que no es suficiente, como lo dije y lo sigo repitiendo, no es suficiente con la protección dada por el Estatuto del Refugiado del 51. Si no, esto no se podría haber llegado a tener. Entonces creo yo, no es la hora, no es el momento de ayornar el concepto, no llegó el momento de que cambiemos el concepto de un protocolo, de que nos volvamos a juntar para cambiar el concepto de lo que es un refugiado o lo que debería ser hoy en día un refugiado. Dejo la pregunta abierta, yo claramente considero que sí, de que el concepto se tiene que ayornar, pero bueno, esta es una decisión de los estados. Y hoy en día son los primeros en negarse e incluso debatir sobre esto. Sin importar que el Pacto Mundial sobre los Refugiados dimana de los principios fundamentales de la humanidad y de la cooperación, y también establece prácticas y los principios de solidaridad, y que debe haber una carga y una responsabilidad equitativa en los países que son receptores de refugiados. Pero acá está también el tema. ¿Es esto a lo que se resisten? ¿Se resisten a que no quieren tener refugiados en sus países? Y entonces, si encima ampliamos el concepto, ¿significaría que habría más personas refugiadas? Hay directamente un montón de países, varios países, que no firmaron el Estatuto del 51, que no firmaron el protocolo, como son los estados del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, que por tanto directamente se niegan a aceptar cualquier tipo de refugiado. Ni siquiera estamos hablando de acá de un concepto ampliado. No aceptan ningún tipo de refugiados en sus países. Y otros que sí lo hacen, pero siempre buscando la posibilidad de
negarse, de no recibirlo, como es el caso de Polonia, Hungría, República Checa, salvaguardando lo que está ocurriendo ahora con Ucrania. Es más, hubo algunos comentarios que decían, estos refugiados sí son personas como nosotros, como por ejemplo que los refugiados sirios no lo serían. Entonces a estos que son como nosotros, que son blancos, los aceptamos, que son personas instruidas, las aceptamos, pero a otro tipo de refugiados, a los refugiados africanos, a los refugiados sirios, no, con ellos ponemos un reparo y no los queremos aceptar. Y eso fue lo que está pasando hoy en día, que estas naciones, por ejemplo, Polonia, es una de las que más ha recibido refugiados ucranianos, pero que también más se ha negado a aceptar refugiados sirios, por ejemplo, ¿no? Y los estados que más reciben son Turquía, Colombia, Pakistán, Uganda y Alemania, por ejemplo. También, sobre todo, por la cercanía que tienen a países donde las personas están huyendo. Otro punto a considerar son los refugiados que están bajo el mandato de ACNUR. ¿Quiénes son las personas que están bajo el mandato de ACNUR? No son solamente las que dice la Convención, las que dice el Estatuto del 51, sino que son las que están en virtud del propio Estatuto de ACNUR, y también el mandato otorgado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy en día la ACNUR, vamos a ver algunos casos que están sucediendo, todos en el 2022, está preocupada por, además de, como digo, los más de 100 millones de personas desplazadas por la fuerza hoy en día, está preocupada, por ejemplo, por la creciente ola peligrosa de la travesía de migrantes en el Caribe. Sobre todo, son refugiados haitianos que salen de Haití. Por ejemplo, ha llegado una embarcación que terminó en la costa norte de Cuba, donde directamente el capitán del barco los había abandonado. Era un barco que estaba a la deriva, un barco que iba hacia Estados Unidos, el capitán abandona el barco y quedaron un montón de personas a la deriva. Después también la Guardia Costera de Estados Unidos informó que hubo más de 175 haitianos fallecidos y desaparecidos en las costas, y se ha interceptado también a casi 4.000 haitianos que están intentando entrar a Estados Unidos, ¿no? Y además también se da el caso con República Dominicana, que recordemos que se encuentran en la misma isla. Haití y República Dominicana comparten la isla, y acá hay una persecución a los haitianos y hay una devolución. En mayo hubo una devolución de 1.500 personas, de 1.500 haitianos que estaban intentando vivir en República Dominicana, y bueno, fueron devueltos, y la ONG, Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados, denunció que muchas de estas personas fueron también sometidas a tortura. Entonces hay una campaña de persecución directamente desde la República Dominicana hacia el pueblo de Haití. Otro caso que no puedo dejar de mencionar es un caso que se dio también este año, donde intervino el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que emitió una orden para detener la deportación de una persona que iba en un vuelo con destino a Kigali. Directamente eran más de 10 personas que iban a ser deportadas, personas que con solicitudes de asilo rechazadas desde Inglaterra, y se iban a ir a Ruanda, ya que tienen un convenio, un pacto, el Reino Unido con Ruanda, para enviarles refugiados, todas las personas que pasen por el canal, de mandarlas a Ruanda para que se establezcan ahí, porque no las quieren en el Reino Unido. Entonces les dan 120 millones de libras
para que Ruanda se haga cargo de estas personas y evitar hacerse cargo de ellos. Bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos detuvo, ya estaba el avión, estuvo horas en la pista para despegar, detuvo el despegue de este avión, diciendo que no podían ser devueltas porque corría riesgo la seguridad de estas personas si las mandaban de vuelta a sus países de origen o a Ruanda, y el caso se da por un iraní. Un iraní que había salido en abril de este año, creo, había ido primero a Turquía y desde Turquía se había tomado un barco para llegar a Reino Unido y cuando llega solicita el asilo. Luego de unas semanas el Estado le informa que su solicitud había sido rechazada, entonces que iba a ser deportado. El tribunal obviamente dice que estas decisiones solamente se toman en casos y de forma excepcional, cuando se va a haber un daño irreversible a la vida de estas personas. Antonio Guterres, que es el secretario de la ONU, también lamentó este plan del Reino Unido para enviar a Ruanda a demandantes de asilo que lleguen a su territorio de forma irregular, y confió y espera en que ningún otro país siga lo que está haciendo hoy en día el Reino Unido. Igualmente Ruanda sigue comprometida a aceptar a todas las personas rechazadas de las solicitudes de asilo de Reino Unido que crucen por el Canal de la Mancha y lleguen a ese país, ya sea por barco o por camiones. Y esto fue obviamente criticado sumamente por las ONG y también por la Iglesia Anglicana, que dijo que esto es algo inmoral lo que está haciendo el Reino Unido con las solicitudes de asilo por personas refugiadas. Y ahora sí, vamos al tema de Ucrania, con la invasión rusa que se dio. Esto provocó que el número de desplazados el año pasado estábamos llegando a los 90 millones, esto provocó que con la invasión rusa lleguemos a los 100 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo. Esto es algo que informó la ONU, lo informó Naciones Unidas, no es un dato que se está sacando, ¿no?, de un portal, un fake news, un portal de noticias. Esto lo informó la ONU el 23 de mayo de este año. Y fue sobre todo, además de la invasión rusa en Ucrania, por la violencia que se estaba viendo en Afganistán, en Burkina Faso, en Birmania, en Etiopía, en Nigeria y en la República Democrática del Congo. Antes del conflicto, Ucrania tenía 37 millones de personas bajo el mando de Kiev. O sea que estamos excluyendo ya a Crimea y estamos excluyendo también a las zonas controladas por los separatistas prorrusos. Hoy en día, hace poco, el mes pasado, la Comisión Europea decidió prolongar hasta el 2024 la directiva que otorga protección temporal en la Unión Europea a las personas ucranianas, a los ciudadanos ucranianos que están huyendo de la guerra, y les facilitó un permiso de residencia, de acceso al mercado laboral, a la vivienda y a la asistencia médica y social, además, obviamente, de contribuir con fondos para todas estas personas. ACNUR declaró directamente que la emergencia en Ucrania es de nivel 3, o sea, es el nivel más alto que tiene ACNUR para las emergencias, ya que directamente 7 millones de personas, más de 7 millones de personas, acabo de decir que Ucrania tenía una población de 37 millones, 7 millones de personas se vieron obligadas a salir del territorio ucraniano, a buscar su seguridad. Países vecinos han llegado hasta ucranianos a Argentina ya, y después otro tanto y más se ha visto desplazada en el propio territorio ucraniano. Y para más o menos contextualizar esta cifra de 100 millones de personas desplazadas, la ACNUR menciona que
es más del 1% de la población mundial. Más del 1% de la población mundial hoy en día son personas desplazadas por la fuerza, y que solamente 13 países tienen un número más alto. O sea que si juntamos a las personas desplazadas, sería el 14º país con más personas, para dimensionarlo. Y como expuso Grandi, que es el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, para invertir esta tendencia que se está dando, la única respuesta siempre va a ser la paz y la estabilidad, para que la gente inocente no tenga que decidir entre sufrir, correr el peligro en su casa, o irse exiliada y en condiciones de precariedad afuera. Y además, y termino con esto, luego de 2 años de pandemia, hoy en día al menos 20 países siguen negándose a recibir personas refugiadas con el pretexto de las condiciones de salubridad. Por el COVID se siguen escudando para no recibir personas refugiadas. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. ¿Algunos comentarios? Fran, te veo sin micrófono. ¿Algo para agregar? No, la verdad que me encantó. Son con muchos casos, está bueno, como lo que hablábamos de la mesa, el hecho de hablar distintos temas, todos para mostrar un poco también la transversalidad de los derechos humanos y de la agenda de los derechos humanos, creo que es fundamental, porque lo vemos en todos los aspectos, mismo lo que vos hablabas, yo hablé de seguridad humana y hablé de todo lo que es la parte del PNUD y del 94 del informe de desarrollo, y vos hablas de lo que es toda la parte migratoria, y eso tiene un claro impacto en términos de derechos humanos, pero también en términos de seguridad, porque uno de los grandes postulados y las decisiones que toman los países europeos con todo lo que es la cuestión migratoria son los problemas de seguridad. España tuvo un discurso muy fuerte sobre la migración islámica, por ejemplo, y el gran problema que suelen poner con el tema de las migraciones es eso. Entonces, va como una cuestión transversal, pero después también Julia habla desde la parte de lo penitenciario, no es solamente una cuestión penal, no es solamente una cuestión penitenciaria e institucional, sino también tiene un impacto de derechos humanos, y no hay que agarrar la parte de deportes que uno dice, bueno, a ver, ¿cómo podemos vincular deportes con todo esto? Y sí, los deportes son, y lo hemos puesto en hilos que ha armado Noé en Twitter, sobre cuál es el impacto que han tenido muchísimos movimientos dados en ámbito deportivo en los derechos humanos. Entonces, creo que, y esto es algo que siempre cuando estamos en la cátedra de derechos humanos trato de demostrar, que la transversalidad de los derechos humanos es que abarca absolutamente todo. No importa qué tema trates, no importa qué tema abordes, no importa por dónde lo agarres, siempre todo tiene una parte de impacto directa en los derechos humanos. Para nosotros de Argentina es súper importante porque, como dijo Juli, desde el 94 con la reforma constitucional tenemos los tratados y somos un país que afortunadamente se emblema en este aspecto, pero también es algo que, por más que haya países que no tengan las competencias de las cortes habilitadas, por más que no tengan las mismas responsabilidades que tal vez tenemos nosotros o que operen de manera diferente, no deja de haber garantías mínimas que tienen que cumplirse y no deja de ser algo a reclamar, ¿no? Y eso lo vemos en todos los ámbitos. Por eso a mí me interesaba la mesa más que nada por este aspecto. Porque todos los temas en sí, por sí mismos son interesantes, pero creo que el objetivo de la mesa está más que cumplido, que es mostrar que no importa qué tema queramos agarrar, la transversalidad de los derechos humanos está y se puede abordar tranquilamente. Y felicitar a las chicas, que yo sé que era una de las primeras experiencias y la verdad salió bárbaro. Juli estaba re expectante a ver cómo iba a ser esta primera experiencia, y la verdad que estoy re contento porque salió bárbaro. Y el tema, la verdad que lo abordó espectacular y me encantó. Así que, nada, estoy contento. Salió muy bien a mi criterio y la verdad que me gustó muchísimo. No sé vos, Angie o las chicas, si tienen algo para decir. Y si hay alguna pregunta o algo. Si alguien tiene alguna pregunta y le quiere hacer, sí. Yo tengo una pregunta para cada uno. Ok. Franco, ¿me escuchás bien? Sí. Bien, te quería preguntar, vos utilizaste la seguridad humana como enfoque teórico de los derechos humanos y, dado lo que dijiste al final, me parece que sos plenamente consciente de que hay un amplio sector de la literatura de derechos humanos que critica el
concepto de seguridad humana porque acusan de securitizar cuestiones de derechos humanos. De la manera que lo dijiste al final, me quedó claro que vos respondés a ese sector teórico diciendo sí, pero bueno, hay cuestiones de seguridad que tienen que ver con los derechos humanos. Por eso te quería preguntar, en términos teóricos, más allá de tu exposición, que fue muy clara y muy interesante, ¿cuáles son tus argumentos para responderle a este sector crítico de la seguridad humana, de la perspectiva de derechos humanos y este peligro de la, entre comillas, securitización de los derechos humanos? Sí, voy a ser muy breve. La pregunta es muy interesante, lo voy a responder como estudiante con una orientación en seguridad particularmente, que es la orientación que tengo en la carrera. Creo que esto es como una grieta que se da en el ámbito de los derechos humanos muy marcado. En Argentina también se da muchísimo en términos de cuestiones de seguridad y cuestiones de derechos humanos. Y creo que es válido creer que la seguridad humana, como otros postulados, van a buscar securitizar el ámbito de los derechos humanos, pero también creo, obviamente todavía me falta recorrido, pero también creo fuertemente que no podemos pensar una cosa aislada de la otra. Entonces, profundizar en que las cuestiones de seguridad tienen impacto en los derechos humanos y viceversa, como otras cuestiones, como lo puede ser la cuestión económica, como lo puede ser la cuestión ambiental, son aperturas de agenda que deben ser necesarias para que las legislaciones sean completas y sean coherentes. Porque no podemos terminar de legislar las cuestiones de seguridad si no podemos terminar de entender cómo funcionan los derechos humanos. En Argentina hay muchas decisiones que no se pueden tomar porque serían violatorias de derechos humanos, y eso pasa en muchos países del mundo. Y a su vez, también entender que cada campo es específico en sí mismo, y en esto es una realidad innegable, los derechos humanos son un campo en sí mismo, pero también la interconexión con la apertura y la interconexión de la agenda es algo que no se puede negar. La realidad es que, a ver, ¿podemos legislar en derechos humanos sin tener en cuestión la seguridad? Sí, pero va a haber momentos en los que, muchos, en los que las cuestiones de seguridad van a chocar con las cuestiones de derechos humanos, y la ausencia de una legislación o la ausencia de una contemplación y una respuesta a esto va a hacer que las administraciones y que las legislaciones y que las medidas sean inexactas o ineficaces. Es lo mismo que, salvando las muchas distancias, pasa cuando Naciones Unidas no pueden llevar adelante un concepto. Cuando no llevan adelante un concepto, después tienen los problemas a la hora de la redacción de los documentos o de ponerse de acuerdo para cómo llevar adelante una X medida. Entonces, es perfectamente válido entender y pensar que tal vez este aspecto de que la seguridad humana quiere securitizar los derechos humanos puede ser una óptica para verlo, pero por la otra, la óptica, o al menos la que yo tomo, es que está perfecto pensarlo así, pero tampoco podemos legislar una cosa sin la otra porque tiene un impacto directo y tiene una relación directa. Como decimos, los derechos humanos, al ser todo, lamentablemente en algunos casos, hay que ceder y decir, bueno, sí, hay que legislar en materia de esto y hay que trabajar en materia de esto, que puede no gustarnos, porque puede no gustar hablar de seguridad y derechos humanos en muchos casos, pero que lamentablemente para dar una respuesta concreta o una respuesta más sustanciosa a un conflicto es necesario. Al menos esa es mi perspectiva. Gracias. Bueno, para Julieta, mi pregunta tiene que ver con la naturaleza jurídica de las reglas Mandela, siendo aprobada por una resolución de la Asamblea General, no son obligatorias, y por la forma que están redactadas, casi el ejemplo del libro que damos de soft law. Pero yo te pregunto si es posible reconocer algún tipo de efecto jurídico para los estados, y particularmente si en tu investigación has encontrado que tribunales internos y órganos internacionales de derechos humanos hayan recurrido a las reglas Mandela para interpretar las disposiciones convencionales pertinentes y determinar una responsabilidad del Estado. Bien, sí, ¿cómo andás? Justamente como decís, el carácter no es vinculante por que son una resolución de la Asamblea General, pero sí es aceptada por los diversos estados en términos de principios en materia de derecho internacional y como derecho consuetudinario. En cuanto... ¿Me puedes repetir la segunda pregunta? Sí, has encontrado que los tribunales nacionales o que los órganos internacionales de derechos humanos hayan recurrido a las reglas al momento de determinar la responsabilidad del Estado por violación de derechos humanos.
Mira, en particular no he leído mucha jurisprudencia sobre el tema. Lo cierto es que estas reglas han servido para la adaptación de las legislaciones de los países en general, por lo que la recepción a través de los mismos va a hacer que sus órganos judiciales las recepten y las mencionen a la hora de resolverlas, tengan en cuenta. No sé si respondí bien a tu pregunta, pero... Era para saber qué es lo que había leído, porque yo no conozco al respecto, eso quería decir. Nada más, gracias. No. Para las chicas presentes, en relación a tu propuesta, ¿cómo definirías entonces al refugiado? ¿Agregarías criterios o lo cambiarías por una formulación más general que se centre en el peligro que se cierra sobre la persona? Ahí está el kit, ¿no?, de la cuestión. Y es en lo que estoy trabajando, es el tema de tesis, básicamente. Pero sí, una de las propuestas es agregar criterios, pero siempre agregando criterios, siempre nos va a quedar algo afuera. O sea, si hoy en día agregamos, sí, los refugiados climáticos, y mañana surge algo nuevo, ¿qué hacemos? Siempre vamos atrás. Entonces, la formulación tendría que ser algo que no sea números clausus, en todo caso. Que los podamos mencionar para directamente decir, estos sí son, estos tenemos claro que tienen que ser, pero abiertos a otras posibilidades. Y finalmente, Noelí, con relación, bueno, obviamente el Mundial ha despertado esto y yo celebro que el Mundial es la primera vez, yo recuerde que con motivo de un Mundial estamos discutiendo la situación de derechos humanos en el país. Y no es porque Qatar viole más los derechos humanos que otros países mundial. Y es muy interesante, ya me he topado con varios artículos y exposiciones respecto de la situación de derechos humanos en Qatar, pero no he encontrado nadie que agregue a las violaciones de derechos humanos que comete Qatar el uso discursivo que tiene Qatar respecto de los derechos humanos, principalmente porque Qatar recurrió al argumento de los derechos humanos con motivo de su conflicto con los países del Golfo entre 2017 y 2021, a punto tal de que Qatar llevó la primera comunicación interestatal del Comité contra la Discriminación Racial en 2018 en contra de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, y que de hecho demandó a los Emiratos Árabes Unidos ante la Corte Internacional de Justicia en virtud del artículo 22 de la Convención de la Justicia. O sea, como un Estado del cual ahora estamos señalando sus violaciones a los derechos humanos, no lo señala la doctrina, los propios órganos de Naciones Unidas han marcado todas las deficiencias de Qatar en materia de derechos humanos, particularmente en las tres áreas que vos mencionaste, los trabajadores migrantes, las mujeres y el colectivo LGTBI. Y no mencionamos esta cuestión que lleva a un doble discurso de un Estado que viola los derechos humanos, acusó a aquellos estados que habían roto relaciones con él sobre la financiación del terrorismo de violar los derechos humanos. Yo te quería preguntar si analizaste algo de eso y de cómo un Estado que estamos cuestionando por violar los derechos humanos se valió de argumentos de derechos humanos para poder acusar a otros. Sí. Citando al director del instituto un poco de la hipocresía que hay del ámbito internacional en estos aspectos. No analicé mucho esta acción por parte de Qatar, este discurso utilizando a favor de los derechos humanos, pero sí también tener en cuenta que está iniciando, Qatar lo que buscó con este mundial, abrirse al mundo con los derechos humanos. No está avanzando mucho en ese abrirse al mundo,
no lo estaría logrando. Sí lo ha usado. El tema es que en lo que se puso el ojo fue en todo lo malo, en todo lo violatorio de los derechos humanos, porque era mucho. Explícito. Y explícito, porque sí, es explícito. Y que esté modificando algunas leyes en este ámbito de Qatar abierto al mundo para el 2030, que haya cambiado la ley laboral, fue un avance. Cambio la ley laboral, pero no hay ninguna sanción para quienes no cumplan esta nueva ley laboral. Después en los otros aspectos no modificó nada. A veces el doble discurso, hago, Sí. pero hasta acá. Sí. Hago para decir que hago, que estoy resguardando los derechos humanos, pero internamente Internamente sigo teniendo el mismo tipo de condenas, de latigazos, de ejecuciones, prisiones por largos periodos, pero sí, es el doble discurso constante que hay en muchas naciones. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de Zoom? Porque ya estamos en hora para cerrar. En el Zoom, Muchas gracias. Bueno, entonces si no hay preguntas, damos por finalizada esta mesa. Les agradecemos a todos y a todas por haberla presenciado. Espero que les haya sido de utilidad. Y cualquier consulta estamos a su disposición. Ahí Fran pasó por el chat, el Twitter del departamento, donde nos pueden encontrar y siempre estamos subiendo noticias. Tenemos un boletín trimestral también, y donde también están invitados a participar y a enviarnos artículos. Espero que se encuentren muy bien y tengan un buen día y un mejor fin de semana. Adiós. chao.